¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes a las Noches. Cristian, Andrés, qué rico estar con ustedes. Desde que comenzó este estallido social aquel 18 de octubre, la verdad es que los chilenos no somos los mismos. Por diferentes factores, la verdad las jornadas de trabajo son más cortas, los traslados son más largos, el estrés va en aumento y la verdad todavía no vemos una solución real. ¿Cómo nos tratamos los chilenos? Es lo que vamos a tocar el día de hoy. A ver, fuimos testigos durante este fin de semana de imágenes bien duras que se dieron, lo vimos por redes sociales, en noticieros, en el mall Portal La Dehesa. Esta manifestación que hubo de gente que vive en la comuna de Lo Barnechea, que llegó hasta el Portal La Dehesa y se dio un entredicho entre gente que estaba comprando en el portal, personas que fueron a manifestarse con epítetos que por lo menos yo no escuchaba desde mucho tiempo. Uno le recuerda a la película Machuca, sí, si claro. Uno se va más corto en el tiempo, lo que sucedió en el lago Ranco el fin de semana, en el verano. Situaciones que uno nunca quisiera ver en nuestro país y le recuerda, a ver, años que quizás uno nunca quisiera, o episodios que no se repitieran. Manuel Antonio Carretón, quiero ir a una cuestión profunda de lo que pasó este fin de semana. Es un reflejo del miedo, es un reflejo de lo que está pasando en nuestro país estos últimos días, o derechamente esto es un clasismo que ha estado incubado los últimos 40, 50, 60 años en Chile. Bueno, no vi las escenas a las cuales tú te refieres. Le vamos a mostrar el video entonces, se lo tengo listo para usted mismo. Vamos a verlo. No quiero bulla. ¿Entienden o no entienden? No pueden meter bulla. Nosotros no queremos desigualdad y aún así existe, lo siento. Están metiendo bulla. No están metiendo Esto es público, esto es público. Esto es público. Nos están metiendo bulla. ¿Cómo lo quiero filmar? Puma, ahí tenés Puma. Ahí tenés Puma. Te tengo. Anda tu población de mierda roto con el... Señor, vivimos acá. Se vive acá, roto de mierda. Ahora sí, Manuel Antonio, a ver, súper patente lo que escuchamos, no hace falta describir mucho. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que no hay que pensar que eso somos, porque somos mucho más que eso, en el sentido de muchas cosas más peores, iguales o mejores. Esto es producto, creo yo, de una situación muy particular, que son lo que se llama el estallido, las movilizaciones, etc. Pero que sí, como ocurre siempre en estas cosas, y la psiquiatra sabe más que yo de esto, en ciertos momentos afloran aspectos más instintivos, reacciones viscerales, que tampoco son totalmente, digamos, pueden aparecer como espontáneas, pero que están dentro. O sea, ¿qué refleja eso? Refleja que los conflictos fundamentales de convivencia en nuestro país no los hemos resuelto. Y eso tiene que ver con una, por un lado, tradición de desigualdad, y de una desigualdad que, según los estudios, se expresa, por supuesto, en la distribución del ingreso, en los distintos niveles educacionales, pero se expresa fundamentalmente en desigualdad de trato. ¿Y qué es lo que está detrás de la desigualdad de trato? El que yo quiero tener un trato igual porque soy un ser humano igual a ti. Estos tratos entre las distintas gentes, las interacciones, estaban regidas durante largo tiempo por instituciones. Y las instituciones mantenían una situación jerárquica, en la cual el abuso, por ejemplo, estaba sancionado, institucionalizado, en que tú podías referirte a un homosexual
en un show de televisión o en un show en el Festival de Viña y sacar risas con eso. O a un judío, o a un inmigrante, o a un negro, o a un tartamudo. Bueno, es decir, estaba de alguna manera institucionalizado, aceptado. Y lo que ha ocurrido es que se ha producido una profunda transformación que tiene dos elementos centrales, creo yo. Por un lado, el que hay un principio normativo que delimita y canaliza las interacciones, que es el principio de dignidad. Yo soy igual a ti, totalmente igual, en dignidad. O sea, el principio de horizontalidad. Y por lo tanto, rechazo las jerarquías en la medida que sienta yo que están afectando mi dignidad. ¿Y cómo siento yo que están afectando mi dignidad? Bueno, simplemente por la manera como yo concibo lo que es la dignidad. Entonces han estallado las instituciones que definían las formas de relación en el trato, por injustas que fueran, pero las definían y las aceptaban. Sí. Y hoy día lo que se ha producido es ese estallido. Entonces, por un lado, un horizonte, dignidad de trato, todos somos iguales. Por otro lado, no tenemos las normas o las instituciones que digan cómo eso se canaliza. Amanda Céspedes, entonces, esto básicamente es algo que ya existía. Este nivel de trato o de maltrato es algo que ya estaba incubado en los chilenos y que ahora está completamente exacerbado por lo que estamos viviendo. Sin duda alguna. Yo diría que somos maltratadores de manera muy poco visible, a veces muy, a lo mejor transformada, exactamente. Y esto viene desde hace muchísimo tiempo. Pero creo que hubo una época marcada, muy marcada, la época de la dictadura, en que esto se acentuó a niveles verdaderamente pavorosos, como lo que vemos acá, ¿no? De la reacción de este hombre frente al otro. Creo que hasta hace un tiempo, unas 4 o 5 décadas o más, había el mismo maltrato, pero estaba más oculto y estaba quizás temperado, pudiéramos decir, por reglas de respeto que hoy día se han perdido completamente. Había un trato, por ejemplo, al inquilino en los campos, que era un trato de esta manera muy, digamos, ofensivo. Patronal, como se decía. Patronal, claro, pero era un trato ofensivo, patronal, muy enmascarado por reglas tácitas de respeto. O sea, un respeto que pudiéramos decir absurdo, puesto que igual se le estaba maltratando. Pero estaba más disimulado. Y aceptado, internalizado y legitimado. Como una verdad. Exactamente. Alejandra, y yo veo el video del portal y yo siento que falta capacidad de diálogo. ¿En qué momento lo perdimos o nunca tuvimos una capacidad de diálogo en nuestra sociedad? Yo diría que nunca tuvimos muchas, justamente por estas relaciones que tienden a ser muy verticales. Yo creo que Chile es un país que le tiene como susto al diálogo en general. Y uno ve como las respuestas a esto y tienden a ser respuestas más bien de orden como represivas, como que la gran discusión es cuánta represión, más, menos, esa es como la discusión. Pero como que cuesta pensar en soluciones que sean, por ejemplo, armar una mesa de diálogo en que se sienten distintos actores. Las mesas de diálogos tienen dificultades para hacer mesas de diálogos como propiamente tales. Una es, por ejemplo, que hayan representantes, ¿cierto? Alguien tiene que tener una legítima representación para poder sentarse ahí. Sí. Pero yo creo que nos ha costado mucho en tramitar distintas diferencias el tema del diálogo. O sea, cuando tuvo la demanda feminista, costó lo mismo, costó sentar, digamos, a mujeres a la mesa. Todavía es una exigencia, de hecho, entonces se reconoce, si faltan mujeres, pero bueno, pero ¿cómo nos sentamos a conversar, digamos, todos juntos? Y esto pasa, Alejandra, porque nos crían diciendo en esta mesa no se habla ni de religión, ni de política, y porque finalmente no nos enseñan a entender, ¿sí o no? A entender y a tener tolerancia y entablar un diálogo. Sí, América Latina... La mesa el domingo, por ejemplo. O sea, América Latina en general es conocida por ser una estructura, digamos, de autoridades centrales, donde más bien desde el inquilino, ¿cierto? Donde hay alguien que protege, esa persona que protege, o sea, que maltrata también protege de alguna manera. Entonces, es una relación siempre como ambivalente. Pero un tipo de protección bien especial también. Sí, pero además que se exige, o sea, se espera también de una autoridad. Se mira a la autoridad para que diga qué hacer, cómo hacerlo. Entonces... no tenemos el diálogo como algo cultural, diría. En ese diálogo ahí creo que conecto. ¿Cuánto
distorsiona ese diálogo la lógica que estamos, sobre todo en esta coyuntura, la lógica de red social. En que, o de Twitter o de Instagram, en que yo solamente recibo la información de alguien que me entrega información que a mí me hace sentido, que piensa como yo creo que piensa. Y al final, alguien que piense distinto a mí, un familiar, en un WhatsApp, una mesa del domingo, y yo lo termino rechazando derechamente, y ahí empiezan a armarse los quiebres. ¿Se está dando esa lógica de red social un poco en la sociedad y se está exacerbando? O sea, las redes sociales son un medio más dentro de tantos medios posibles en los cuales nosotros interactuamos. Ahora lo que pasa es que uno ve ciertas redes sociales, como Twitter, por ejemplo, en la cual hay un debate un poco más radicalizado, un poco más extremo, por ciertas características que tiene la misma red, pero también porque las redes muchas veces te entregan la posibilidad de anonimato. Entonces, ese anonimato lo que hace de alguna manera es suspender algunas normas de convivencia que tenemos, de respeto mutuo, porque estamos ocultos tras una identidad en la cual no se nos identifica. A mí me gustaría tomar algunos temas que se han discutido hasta el momento. Creo que uno de los conceptos que es útil para entender lo que estamos viviendo es el concepto de cultura. Si nosotros definimos cultura como un conjunto de creencias, principios, normas o conductas que regulan nuestro actuar en el día a día y que son compartidos por los integrantes de una comunidad, en este caso del país, uno podría decir que en Chile, y de hecho es consistente con los estudios que se conocen, en Chile hay una cultura de poca transversalidad. Es decir, más bien es una cultura de alta distancia de poder, como se define técnicamente, en la cual está instalada la idea de que hay personas que concentran poder, toman decisiones por los otros, ¿cierto? Dan directrices respecto de cómo los otros se deberían relacionar, y eso guarda relación directa con lo que se ha discutido. ¿Y eso traslada, por ejemplo, en la pega? ¿Tú que eres psicólogo laboral? Claro, ¿Se ve en la pega? Claro, por supuesto, porque el origen de cualquier forma de cultura está dada por razones históricas, eventos históricos que han ocurrido, por situaciones económicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, por definición, cuando tú entras a una organización, es una estructura jerárquica. Esa estructura jerárquica puede ser más empinada, ¿cierto?, o más transversal. Lo que nosotros vemos en términos culturales es que Chile ha estado históricamente caracterizado por una estructura más vertical, producto del sistema económico que tiene, el tipo de actividades que se realizan, pero eso se está transformando hoy en día y hay una mayor exigencia de diálogo, conversación, participación. Y ese es el proceso de cambio que están viviendo las organizaciones actuales, que está correlacionado con lo que la comunidad exige. La comunidad exige mayor participación, mayor voz, que sean tomados en cuenta, y dentro de las organizaciones se produce una tensión entre lo que es la jerarquía, la dirección, la orientación por parte de un grupo que toma decisiones respecto de las expectativas que tienen los integrantes de tener una voz más activa. Hernán Saavedra, usted como experto en redes sociales, ya lo habíamos tenido acá de invitado, hoy todos quieren participar y las redes sociales tiran fuego de allá para acá, y hay todo bastante violento. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con las fake news, con las noticias falsas? Y que finalmente la gente lo que hace es alimentar su propia verdad porque ni siquiera las revisa. Entonces finalmente es más violento todo aún. Le hace sentido y la potencia, claro. Exactamente. O sea, la fake news tiene una posibilidad un 80% superior a la información certera de ser retuiteada. Exacto. ¿Por qué? Porque apela a la emoción. A la emoción, llenas tu verdad. ¿Qué hacemos con eso? Hay un elemento muy relevante que tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Ya? Pensamiento crítico, que tú seas capaz de evaluar, tener tus propias decisiones a partir de distintas fuentes. Yo me hago la pregunta acá, ¿te enseñan pensamiento crítico en el jardín infantil? No. ¿Te enseñan en el colegio? No. ¿Te enseñan en la universidad pensamiento crítico? No. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad entera donde tú llegas noticias que son evidentemente falsas porque son de origen desconocido, fuente. Tú te das cuenta, viene una noticia de CNN y viene con 10 faltas de ortografía. Es evidente que es una fake news, pero la mayoría de las personas no es capaz de reconocerlo. No hemos sido entrenados, formados en pensamiento crítico. Cuando tú estás ¿No son capaces de reconocerlo o no quieren reconocerlo? No son capaces, ¿no? Están imposibilitados, no tienen Porque los de hecho, herramientas, no tienen los instrumentos. Hoy hay nuevas plataformas donde tú puedes ir y revisar si esta información es real, Exactamente. pero la gente no las visita. Son plataformas muy acotadas, todavía muy elitistas, no se usan masivamente. Okay. Entonces, hoy día lo que yo llamo a las personas es a
mirar de manera crítica cuál es el origen. Es trivial reconocer una fake news. Trivial. Yo la miro, es fake news. Pero Hernán, al final la red social apela, lo que decíamos antes, a la emoción. Apela justamente al clic, apela a que tú lo reenvíes. ¿No será que quiero? ¿Ah? Quiero aceptar. Quiero que esto sea real. Es lo que yo quiero pensar de que esto sucede. El problema es, pero ahí... es ese, cuando tú has perdido un sentido de pertenencia a una cierta comunidad, a un país o a lo que sea, si has perdido ese sentido de pertenencia, lo que importa eres tú. Y por lo tanto, lo que calce con lo que tú quieres es lo que tú vas a aceptar como verdadero. Yo comparto lo que hizo Manuel en el siguiente estilo. Las redes sociales tienen una potencia que te impulsa hacia adelante y una que te impulsa hacia atrás. ¿Cuál es la que te impulsa hacia adelante? El compartir, es conectarse, que tú un mensaje lo puedas compartir, una foto de tu vida familiar, de tu vida profesional, la compartes con mucha gente de manera instantánea. Eso es el salto adelante. ¿Cuál es el salto atrás? Los algoritmos de las redes sociales te encapsulan. Te buscan cuáles son los amigos con los cuales tú conversas y al final tú ves noticias casi solo de ellos. Te va a llegar la información que a ti te hace Yo sentir. tengo directamente. 5.000 amigos de Facebook, ¿ya? Solo porque es el máximo, Roberto si no, Carlos, si no tendría 100.000, ¿ya? Sin embargo, yo veo noticias solo de 100. Qué extraño, ¿no? Eso es un algoritmo. Ya. El algoritmo te encapsula con los que piensan como tú. Entonces, te hacen vivir en una burbuja. Dice, yo estoy contento con mucha gente, pero en realidad los que están pensando distinto están fuera de mi burbuja. Estamos hablando del trato de los chilenos y recién hablamos de las redes sociales, pero yendo a la calle, a donde es la realidad, la verdad, le quería preguntar a César, de los ciclistas furiosos, que lo viven permanentemente. O sea, y que hoy no hay semáforos, las calles están cortadas. En el día a día, o sea, es una locura, ¿no? Mira, a mí me pasan dos cosas. Partiendo por el video, me violenta mucho ese tipo de reacción. Finalmente, independiente de cuál sea tu situación económica o tu posición en el sistema, tratarse así es parte del problema que tenemos hoy. Sin embargo, difiero de mi vecino. Tenemos muchos amigos en común, por lo demás. Vamos como los 5.001. Demasiado. Antes de que el pensamiento crítico, nosotros tenemos un problema que además es parte de los problemas que hicieron que esto reventara. Que en Chile tenemos mala educación escolar, mala educación de valores, tenemos cero empatía. Entonces podemos empezar a debatir sobre cómo resolvemos el tema de las redes sociales y todo, pero tenemos algo anterior que resolver, que es que necesitamos educación gratuita y de calidad, sí o sí, para empezar a pensar en que 30 años más recién estos conflictos van a estar resueltos. Yo no sé cuáles son los plazos de los movimientos sociales, pero me da esa sensación que si no tomamos eso desde ya, podemos debatir un montón sobre tecnología, algoritmos. ¿Cómo se traduce en la calle? Por ejemplo, en la calle se pasan cosas dispares. Se cumple un año de la ley de convivencia vial. Ahora, en los últimos días se cumplió un año. Sí. Se ponía que una ley que nos iba a hacer convivir vialmente. Sí, pero que la criticamos bastante. No pasa nada. Pero a propósito los estudios muestran que los dos lugares donde la gente siente que hay más maltrato son el trabajo y el tránsito. Pero ahí pasa una cosa bien particular. El dato práctico de la convivencia vial ha demostrado que en los últimos 20 años la relación de los ciclistas con los siniestros de tránsito ha mejorado. Lo que es bien raro. Sin embargo, se han visibilizado mucho más los conflictos. Pero en Chile pasamos a tener 200 ciclistas muertos al año a tener menos de 100, con una población de ciclistas mucho mayor. El nivel de agresividad ha pasado a ser más verbal que físico. Cuando yo era chico y pedaleaba, me tocaba que me tiraran el auto encima. Hoy día te gritan un par de cosas, pero también es cada vez menos. ¿Y no hay agresividad de los ciclistas? Un montón, porque finalmente ser ciclista no te hace ser un tipo amable ni empático. Por el contrario, finalmente sigue siendo un tipo mal educado, poco empático, que está transportando de otra manera. Y sí ha crecido también mucho eso. O sea, el ciclista vereda, el ciclista prepotente. Y con los peatones pasa lo mismo. Y lo que sí me he dado cuenta es que todos como ciudadanos han asumido el rol de que pueden castigar al que se equivoca. Y eso también me parece que es un error grosero como sociedad. Si yo veo que un automovilista se pasó el paso de cebra por error, mucha gente lo que hace es golpear el auto, patear al tipo, ¿no? No sé si tiene sentido que uno sea el castigador. Finalmente, con eso lo único que genera es una cadena de violencia que nos conduce a situaciones como las que tenemos hoy día. Finalmente, por suerte, lo del mall ayer no pasó a mayores y tanto los guardias, entiendo, como los manifestantes se comportaron mejor que los residentes de este nuevo barrio, la dehesa. Sí. Cristian Maquena, y en los emprendedores que les ha tocado duro, están con mucho estrés, quieren salir adelante, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo se están llevando? O sea, es súper duro para los emprendedores lo que se está viviendo, pero a mí me gustaría aportar algo más de optimismo. Genial. Porque, por un lado, si algo nos ha enseñado la historia de la humanidad es que los humanos somos muy buenos resolviendo problemas. O sea, nos falta agua y creamos red de agua, nos falta electricidad y creamos electricidad, los niños se mueren menos. En el fondo, cuando vemos un problema, lo enfrentamos y lo resolvemos. Más allá del pesimismo que puedan tener algunos hacia el futuro,
Si uno mira hacia atrás, los humanos somos muy buenos resolviendo problemas. Segundo, sobre las imágenes que mostraron, qué bueno que nos violente. Para que algo sea noticia es porque es inesperado, porque no es lo normal. Si no, no sería noticia, por lo cual lo que pasa hoy en día es que todos estamos viendo un problema que tal vez antes veíamos o veían pocas personas. Dado que me preguntas del mundo empresarial, en el sistema B, que son empresas con triple impacto, que miden su rentabilidad, miden su impacto social y miden su impacto ambiental, éramos 170. Llevamos 10 años impulsando las empresas como con triple conciencia, por así decirlo. Y si hubiéramos lanzado una campaña como el 10X, que es la razón que entiendo por la que me invitaron, donde estamos invitando a las empresas voluntariamente a subir los sueldos mínimos, voluntariamente para no afectar la economía en el corto plazo y a reducir la brecha salarial, si hubiéramos hecho esa invitación hace 2 meses atrás, seríamos los mismos 170 que somos empresas B. Pero qué buena noticia que viendo este problema social, viendo estas cosas que nos violentan, la gente diga, chuta, cambiemos. Una respuesta rápida. Rápida. ¿Cuántos somos son ahora? 1.300 empresas, 35.000 empleados, Perdona, por lo cual... de 170 a 1.300. No, empresas B siguen siendo 170 porque ser empresa B es algo muy difícil, hay que certificarse, hay que contestar como 200 preguntas, demostrar que lo que contestaste es verdadero, es un proceso más largo. Esto, en cambio, es, oye, hagamos algo rápido, lanzamos esta campaña el lunes, después del problema. Equiparar los sueldos, finalmente. Súper basado en la confianza, yo me inscribo, el representante legal de cada empresa, el empleado nos puede dejar los datos de su jefe para que nosotros lo llamemos. En el fondo, ahí están las dos oportunidades. Ahí va a empezar a presionar un poquito. Claro, pero lo bueno, como quedándome en eso, es que cuando vemos los problemas los enfrentamos. Y en ese sentido, hoy en día la desigualdad es visible a todos. Y puede que haya alguien en el pasado que te haya dicho la desigualdad no es un problema. Ahora está claro que es un problema. Entonces, qué bueno, al menos, que todos estemos viendo los problemas. Y cuando los vemos, volviendo a que los humanos somos buenos resolviendo problemas, quedémonos con ese optimismo porque... más allá del pesimismo que parece el futuro, la historia nos enseña que parece que somos buenos resolviendo problemas cuando dialogamos, y ahí falta mucho diálogo. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero hay experiencias de diálogo súper positivos. El mismo, volviendo al tema emprendedor, estábamos súper preocupados los locales que estaban cerca de Plaza Italia, y fuimos con un grupo de emprendedores a comer a la Frente Alemana. Y dijimos, oye, invitemos a almorzar a los manifestantes, y nos juntamos, se sacaron sus capuchas, almorzamos, conversamos. Y cuando uno se encuentra... Y la Frente Alemana que está bien afectada. Súper afectada, por eso fuimos a ayudarlo bien ellos, pero aprovechamos el minuto para conversar con otro. Sí. Y cuando uno se encuentra, el trato es mucho mejor y esa persona es una de 17 millones, y yo creo que los 17 millones somos bastante mejor que lo que se muestra, porque lo que se muestra es inusual. No siempre los humanos, yo creo que en eso hay que tener... No siempre los humanos somos buenos resolviendo problemas. No somos buenos creando. Porque, digamos, la Segunda Guerra Mundial... Pero después no la hicimos la declaración de derechos humanos, claro, en el fondo, después de 6 millones de muertos mínimo, resolvimos problemas. Entonces, mi impresión es que es más complicado que eso. O sea, yo creo que es importante hacer un cierto optimismo y una cierta ingenuidad, y al mismo tiempo una permanente sospecha. Aquí justamente en este punto quiero ir con Amanda Céspedes. Amanda, tú que has trabajado tanto con niños, que es lo más importante que tenemos en el mundo, que son los niños. A ver, ¿qué deficiencias tú ves que te toca ver todos los días en la educación, en la formación de los niños, en cómo estamos criando a estas nuevas generaciones y estamos terminando muchas veces, no voy a decir creando monstruos, pero en un mundo tan individual? ¿Cómo vamos construyendo a estas personitas que al final terminan siendo lo que estamos viendo? Bueno, en primer lugar aclarar que si bien estoy aquí como médico, en realidad estoy representando bien o mal al mundo de la educación, porque yo trabajo ya hace más de 25 años en el área de la educación, más que en el área clínica. Me he puesto a pensar, como todos, a observar lo que está pasando y a preguntarme, más allá de las soluciones a corto plazo, que las vemos bastante inciertas, ¿qué soluciones a largo plazo hay? Sobre todo pensando poder decir con propiedad esta frase que algún día dijimos, nunca más, ya nunca más, que esto nunca más se repita. Me estoy refiriendo no al movimiento social, sino que a lo que está alrededor del movimiento social, ¿no? Y digo, quizás la única respuesta está en la educación. O sea, tenemos que cambiar radicalmente la educación. Coincido plenamente aquí con mi admirado colega representante de los ciclistas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mirar la educación actual como un proceso absolutamente obsoleto. Ya no puede continuar, porque ha demostrado que tiene falencias gravísimas.
Y entonces tenemos que cambiarlo. Ahora, cambiarlo implica darle una mirada integral, porque ¿qué es lo que yo veo en los últimos años? Que se tiende siempre, que se habla de educación, a pensar en lo académico, a pensar en lo instruccional. En el resultado, en el SIMS, en la PSU, en la medición. Claro, y eso ha calado muy fuerte en el imaginario de las personas y sobre todo de los padres. Y cuando yo veo hoy día y converso con las familias, veo que 8 de cada 10 familias consideran que la educación es solo eso, lo académico, las notas, la competencia y cómo llegar a tener buenos resultados, que sus hijos tengan buenos resultados. Y eso es lo más peligroso que hay. Y es peligroso sobre todo en este momento en que se están produciendo fenómenos muy importantes, como por ejemplo que se ha deslegitimado el rol de autoridad del adulto, ¿no? Y parte importante de lo que está ocurriendo hoy día es porque los adultos ya no son vistos como autoridad, ¿no? Entonces nos deslegitimamos. Y esto, los padres, por ejemplo, dicen es culpa de los niños. Y no es así, es culpa nuestra, de nosotros mismos. ¿Sabe que acá ha aparecido varias veces la palabra diálogo? Le quería preguntar a Héctor. Uno lo ve difícil en un tiempo de tanta polarización, donde incluso en los chats de amigos andan todos peleados y saltones. Todos saltones. ¿Sí o no? O sea, uno comenta una cosita y... En el chat del programa ni le digo. No. Sí, Cristian Sánchez sale día por medio. Es difícil hablar de diálogo en este momento. ¿Cómo se puede generar una instancia abierta de eso? Bueno, cuando uno mira qué es lo que hay a la base del diálogo, un supuesto que hay es que hay diversidad. Es decir, si es que todos pensamos igual, no hay necesidad de diálogo, digamos. Entonces, el diálogo se da cuando tenemos diversidad de puntos de vista, entendimiento, incluso conocimiento acerca de lo que estamos discutiendo. Es imposible que cada persona domine todo el conocimiento necesario para mantener una discusión. Ese conocimiento está distribuido. Lo que se ha observado es que cuando hay diversidad, esa está correlacionado directamente con un potencial conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias de opinión, hay diferencias de intereses, ¿cierto? O vemos los problemas o el mundo de manera distinta, eventualmente podemos entrar en disparidad entre nosotros. Entonces, lo que la psicología ha mostrado durante los últimos 20 años es que ante la diversidad, el conflicto es inherente y tenemos que encontrar otros mecanismos que puedan reemplazar ese conflicto. Y hoy día nosotros hablamos, al menos la psicología organizacional, hablamos de la importancia de la seguridad psicológica. ¿Qué significa la seguridad psicológica? Donde tú construyes un ambiente en la cual son normas, en las cuales el respeto es algo que tiene que estar presente, en la cual las diferencias son vistas como algo positivo. Es decir, que tú puedes llegar a una solución o un resultado mejor que si todos pensáramos de la misma manera. O sea, Héctor, ¿es ver la diversidad como un atributo más que un problema? Porque muchas veces en Chile vemos la diversidad o la divergencia en posiciones como un problema. Nos cuesta discutir, nos cuesta enfrentarnos y verlo en verdad como un atributo, como un complemento. Yo creo... Perdón que le interrumpa ahí un segundo, porque como empresa, si podemos aportar la visión de la diversidad... O sea, al que crea que la diversidad es mala, por favor, que se olvide esa estupidez, porque la diversidad es un seguro contra la estupidez. Pero ojo, que ahí hay que hacer una precisión, porque si tú vas a la psicología social y lo que se ha observado en el comportamiento de los grupos, la gente, ¿cierto?, al manera de relacionarse, la diversidad conlleva intrínsecamente el riesgo del conflicto. Sí, y eso, si es que no se maneja, puede tener consecuencias muy negativas. Y por eso tenemos el desafío de encontrar cómo mitigamos y cómo unimos a partir de la diversidad y nos separamos. Y ahí coincido con la profesora, a la cual le tengo mucho cariño, fue mi profesora de pregrado. Eso es solo una anécdota. ¿Cómo le fue? Más o menos. 4.0. No. Muy buen alumno. La educación. Nosotros tenemos que estar educados para la diversidad. Y educación significa competencias socioemocionales, significa valores, significa principios. Es inevitable que todos seamos distintos y todos somos únicos. Pero ahí es donde viene el desafío, que al encontrarnos en situaciones grupales,
cómo manejamos nuestras diferencias. ¿Puedo decir algo? Es que vamos a ir a la pausa. A la pausa. Es que todos están levantando el dedito y uno se pone nervioso porque... Ya, vamos a ir a la pausa, pero vamos a dejar una pregunta igual hecha. que los grupos Sí, de chat. pero vamos a dejar una pregunta hecha. Exactamente. ¿Esta capacidad o estas divergencias, estas peleas, es un asunto generacional? ¿Los más viejos quizás son menos proclives a conversar? ¿Los más jóvenes son más horizontales? También. Respuestas a la vuelta. Pero también el día de mañana vamos a estar Ya. hablando de transporte, entonces vamos a dejar invitado a la gente en su casa que desde ya, a través del hashtag cómo nos movemos NSN, nos envíe sus preguntas y hacia el panel de mañana le hacemos las preguntas de reina la del que... hashtag. No, es que Le me encanta gusta las redes la sociales. reina de la red social. Bueno, hacemos la Ya. pausa y ya regresamos. ¿Cómo nos tratamos los chilenos en No Culpes a la Noche? Muy bien, seguimos haciendo No Culpes a la Noche. Le quería preguntar a Hernán, lo que preguntaba Andrea hace un rato con respecto a... ¿No será este un tema generacional? No te lo pregunto por una cosa en específico, somos también una generación, básicamente. Pero... Soy tercera edad, 60 años. 60 años, Tengo 60. impecable, muy bien. Como tú, muy bien. O sea, yo vendría a ser como quinta. No, pero hay un cambio generacional en la forma que nos tratamos, que algunos son mejores para dialogar o para discutir, sí. por ejemplo. Que eso se nota, digamos. ¿Sí? O sea, yo soy boomers, ¿ya? Y los boomers no son iguales a los generación X. Y ¿Cuáles son los boomers? Los baby boomers. Los boomers son 45, 60, el año más o menos 45, 58 50. hacia arriba, digamos. Los del baby ¿ya? boom. Los del baby boom. Los baby boomers. Post ya. Segunda Después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Generación X, 40 y tanto. Millennial, 30 y tanto. Ahí Y los estamos nosotros. centennials, No estoy yo, 20 y esa tanto. caradura. Son aproximaciones distintas. Sí. Cómo nos comunicamos, qué cosas aspiramos en la vida. Hoy día las empresas están colapsando porque los millennials están ocupando todos los espacios relevantes de las empresas. Y las empresas son jerárquicas, autoritarias, y vienen los millennials y dicen, no, nosotros creemos en una cosa colaborativa, creemos en una Exacto. cosa abierta, y los gerentes de recursos humanos no saben qué hacer. Es verdad. Entonces hay cursos, ¿qué hacemos con esta gente? En Alejandra, realidad, de hecho, eso se ve mucho en la mesa de domingo, como lo ponían de ejemplo mis compañeros, porque quizá nuestros padres les decían, tú no opines, no se habla de esto, no se habla de lo otro. Pero hoy cuando nuestros padres nos dicen, no, tú dices, no. ¿Cómo no voy a poder opinar yo de este tema si quiero hablarlo? Y ahí es un tema generacional, igual a ellos no les enseñaron a dialogar. Por ende, a nosotros quizá tampoco, no muy bien. Sí, yo discrepo un poco. Yo creo que hay algo mucho en la forma, pero no lo tengo tan claro que en el fondo. O sea, creo que está esta idea de que todos podemos hablar. Lo que sí. O sea, yo creo que efectivamente los niños ya no están comiendo en la cocina y no sé. Aislados. Aislados y no pueden hablar. Y anda a callarlo. Sí, sí, no, es verdad, hablan mucho. Pero de ahí a que eso implique que sean un interlocutor válido en una conversación, a mí no me queda tan claro. Y de hecho también incluso la exigencia como de los millennials a veces como que la declaración es queremos ser colaborativos y trabajar en equipo, pero no hay habilidades para trabajar en equipo y colaborativamente porque provenimos, digamos, un poco de esta cultura que no tiene mucho repertorio ahí de ¿Pero el cómo problema viene interactuar. de la casa entonces? Yo diría que más que de la casa, yo diría que es un problema histórico. O sea, que no tenemos mucho repertorio de cómo trabajar. Cuando hablábamos recién de diversidad, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos respecto a la diversidad es que casi no tenemos espacios diversos. Estamos acostumbrados a relacionarnos con gente muy parecida a nosotros. Hoy día aparecen discusiones entre gente con la que en general uno más bien tiende a estar de acuerdo en todo. Y es raro eso. O sea, ¿por qué uno tiene que estar de acuerdo con alguien en todo? La ciudad está Exacto. estructurada de tal manera que solo se encuentran, de hecho se ha dicho, Sí. que en el caso chileno, el caso de segmentación o fragmentación es de lo más alto del Segregación, mundo. claro. Por Los ejemplo, colegios, en las materia universidades. escolar, ¿para qué decir? La gente que gana tanto tiene hijos en tal colegio, los que ganan un poco más o un poco menos tienen hijos en otro colegio. Bueno, y de hecho- y acuérdense ustedes que en el momento de plantear la reforma educacional para pasar de una cosa elemental, que es de una educación privada, que es 75%, a una educación pública, como era antes, que era del 70%, en ese momento la gente decía, sí, yo estoy de acuerdo en la igualdad y todo lo demás, pero yo no quiero que mi hijo pueda quedar a través de Igualdad una para los tómbola demás, o algo no para mí. junto Claro. con un flight. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo acá en Chile se decía, nosotros los chilenos no somos racistas. Y cosas. Básicamente porque en Chile no había personas de raza negra, pero como comenzó la inmigración y al tiro soltamos. ¿sí o no? racismo estaba ahí. Así es. ¿Estaba ahí? Sí. Sí, Héctor. Sí, yo quería complementar algo de las diferencias generacionales, porque hoy día se habla mucho y mediáticamente el tema está súper presente y hay bastantes ambigüedades.
Ciertamente uno puede tomar un modelo y tomar esta diferencia entre los boomers, los X, los millennials, y uno ve una progresión en donde las distintas generaciones van teniendo una expectativa mayor de participación. Eso es indudable, ese es un dato. Tú ves las trayectorias de los estudios que se han hecho, las cohortes a lo largo del tiempo en Europa, en Estados Unidos, y la expectativa de tener una voz más fuerte aparece. Sin embargo, es importante señalar que las generaciones anteriores también querían hablar y también tenían una necesidad de una voz fuerte, pero no lo hicieron. Pero Héctor, yo voy a un punto, no sé si esta es como una tesis propia, yo he visto harto, sobre todo baby boomers, 60 años para arriba, mucha gente que le tocó vivir la atrocidad que fue el golpe militar, la atrocidad, esa época oscura que ocurrió en nuestro país desde el 73 en adelante, y uno dice, a ver, quizás aprendieron con esa experiencia, a no exacerbar el discurso, a no irse a los polos. Por miedo. Y a mí me ha tocado, en mi situación personal, que me toca ver a los dos polos, todos y nadie ubicado en el centro, de esa misma generación, y uno dice, ¿no aprendieron o sencillamente esa mala experiencia quedaron traumados? Ese es un factor, ciertamente. O sea, hay un aprendizaje de hechos históricos que llevan a que tú modeles tu conducta dependiendo de las ventajas, la amenaza o recompensas que puedas recibir. Pero también, interesantemente, hay un factor económico, que lo que explica las diferencias respecto de la participación u otros valores, por ejemplo, es el estadio de desarrollo económico de las naciones. Por ejemplo, uno puede distinguir tres grandes estadios: el estadio agrícola, el estadio industrial y el estadio del conocimiento en términos de la economía. En el estadio agrícola y el industrial, el factor crítico de éxito era la dirección, ¿cierto? Porque era la producción, era la tecnología, era el procedimiento que había que seguir, y las personas fueron escolarizadas y educadas en tener poca participación. Ese era el sistema clave en la economía. El sistema estaba pensado para que algunas personas definieran, tomaran decisiones y te dijeran lo que tienes que hacer. Pero cuando llegan las naciones y desarrollan mayor riqueza y empezamos a avanzar hacia la sociedad del conocimiento, en donde hay que crear, desarrollar, innovar, elementos que implica elaboración, que ya no lo puede hacer un grupo cerrado de personas en el sistema económico, sino que tiene que ser compartido y transversal en toda la población. Ahí aparece la expectativa de que yo tengo una voz. Y es más, no es tan solo una expectativa, es una necesidad. Nosotros no podemos seguir avanzando como sociedad y particularmente como una economía si no incorporamos el elemento de participación de todos los estamentos y todas las partes. Es imposible que haya creatividad, es imposible que haya innovación, es imposible que haya cambio continuo si es que no hay participación. Solo para reforzar el planteamiento de él. Comparto plenamente lo que plantea el profesor, pero distingamos lo siguiente: estas generaciones cada vez son más hábiles en colaborar. Hay un ejemplo que es típico, que se hace en los cursos de liderazgo, y que tú juntas a un grupo de gerentes y les das un desafío, ¿ya? Construya una torre. Y tú al lado juntas a un grupo de niños de 10 años. Entonces dices, acá están todas las expertise, gente que sabe de coaching, que tiene MBA, y acá un grupo de niños, jardín infantil, primero, segundo básico. Sistemáticamente los niños le ganan a los gerentes. Desafíos, construcción de torres, con tallarines, con figuras de madera, con Lego. Eso es sistemático. ¿Por qué? Porque saben colaborar desde la niñez. Se refuerzan entre ellos. Se refuerzan entre ellos. Tal cual. Entonces ese es un elemento constitutivo de hacia dónde va la sociedad. Lo mismo que plantea. Amanda, usted Sí. había levantado su mano, por favor. Bueno, hoy día hemos avanzado mucho en el conocimiento del cerebro infantil, ¿no? Cómo se desarrolla el cerebro infantil y qué perspectivas nos abre a todas estas acciones que estamos conversando, ¿no? Y que nos llevan mucho más allá de la frontera estrecha de lo que yo decía que se considera que es la educación. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, el tema de la diversidad. El niño, cuando nace, viene programado, preprogramado, para aceptar la diversidad ampliamente y para considerarla una riqueza. Para ellos no es tema, digamos. Para ellos Claro, no es tema, sí. en absoluto. Y lo hemos visto, por ejemplo, la tremenda discusión que hubo respecto a que si a los niños en el jardín infantil debían o no debían leer el libro de Juanito tiene dos papás, ¿verdad? Y todos los adultos discutían y tomaban partido, y para los niños era una cosa completamente normal. Lo otro, que en los primeros 5 años de la vida, el cerebro del niño viene preprogramado también para la bondad, para el respeto y sobre todo para ver al otro como un prójimo. Si nosotros lográramos
que en la educación esta mirada de ver al otro como un prójimo se prolongara más allá de los 5, de los 6, de los 7, llegáramos a los 17, 18 años viendo al otro como prójimo, esto que ha pasado acá, y vuelvo a decir, no el movimiento en sí, que es valiosísimo, sino que todo lo que hemos visto lo que lo acompaña, con rango negativo, esto no hubiese sucedido. Pero ¿qué pasa? Que el niño llega a primero básico y todo esto que iba desarrollando ya viene un poco dañado. Y viene dañado desde la educación parvularia, porque se segrega, porque existe el jardín infantil, ¿verdad?, del barrio alto, existe el jardín infantil, guardería en las poblaciones más vulnerables, en fin. Y llegamos a la educación primaria, a la educación básica, ¿y qué se empieza a perder? Se empieza a perder la mirada del prójimo. Y concuerdo plenamente con quien está acá, lo miro hacia atrás, ¿no es cierto? Aquí, claro, que los niños tienen el gen de la colaboración. Y concuerdo contigo también en que somos una especie altamente creativa y solucionadora de problemas. Por eso estamos aquí. Si no, esto sería una conversación entre mamuts y tigres dientes de sable, ¿verdad? Toda la razón. César, y en ese sentido, hablando de la bondad y del respeto en el día a día, en lo cotidiano, ¿se ve? Porque mira, yo creo que cada vez se ve menos. Como que no es nunca. No, es que cada vez se ve menos. O sea, yo creo que pasan dos cosas. Permanente. Con esta explosión están pasando dos cosas. Tenemos cosas críticas súper graves que estamos viendo especialmente en las noticias, pero también ha pasado mucho que en las comunidades la gente se está organizando y se está conociendo. Y transgeneracionalmente. Yo vivo en una isla que se llama Tranqui, en la comuna de Keilen, en Chiloé, y acá en Santiago me quedo en el barrio Las Tarrias. Y en ambos sectores, gente súper distinta se ha organizado para conversar, para explicarse entre ellos qué es lo que está pasando y proponer qué cosas pueden hacer para mejorar. Y no están ni siquiera hablando de la Constitución. Están hablando de ellos como vecinos. Del día a día. Entre el miedo, claro, entre la necesidad de que la calle esté limpia, entre de saber que tú eres un vecino y no eres un manifestante que viene a quemarme la puerta. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas? Tal cual. Y eso no se daba. O sea, yo llevo en el barrio de Las Tarrias años y en Chiloé 2 años y se está dando ahora. Qué rico vivir en Tranqui. Tranqui es alucinante. Hasta el nombre. ¿Sí o no? Perfecto. Todo tranqui. Ya me relajó. Vive tranqui en tranqui. Y entonces sí, en la calle se está viendo eso. Se está viendo, por ejemplo, en los lugares donde no hay semáforo, que separa a cualquier loco, ayudar a que los vehículos crucen y a controlar el tránsito. Con los ciclistas evidentemente pasa, que se están apoyando en las reparaciones de bicicleta, con los automovilistas también. Creo que estas crisis sacan lo peor de lo nuestro y también sacan lo mejor de lo nuestro. Y para que esta cuestión ojalá se profundice, el que aparezca lo mejor de lo nuestro, necesitamos sí o sí empezar a cambiar tanto nuestra educación desde la base para incorporar valores y no competencias, porque finalmente lo que nos pasa es que si como niños nacemos con un cerebro dispuesto a reconocer al prójimo, a trabajar con él, nuestro sistema educativo lo que nos hace es empezar a competir. En séptimo básico, octavo básico empezamos a competir por notas, por pedagogía, lo que sea. Y por lo tanto, sí, yo lo veo de manera bastante positiva al futuro, pero creo que la educación es clave. Ese positivismo, don Antonio, ¿tú lo ves posible, esa mirada más inspiradora después de todo lo que ha pasado, lo que hemos conversado acá? Mira, primero yo creo que hay un aspecto que hay que tomar en cuenta y es que esto no pasa solo en Chile. Manifestaciones y movilizaciones como la que estamos viendo. A mí me tocó vivir algo parecido con un nivel cultural y de desarrollo distinto en mayo del 68 en Francia. Y era más o menos igual, el país paralizado durante un mes, con movilizaciones todos los días, con colas es decir, se dejó de usar el auto en París porque no había, digamos, no había benzina. ¿Y qué quedó de eso? Entonces, uno dice, bueno, primero, raro, los franceses fueron mucho más simpáticos. Que no son muy simpáticos tampoco. No, dejaron, pero es que tú no vivías ahí en el sistema educativo. No yo estaba estudiando en la universidad ahí, haciendo doctorado, y resulta que era una cosa muy pesada. Bueno, no sean peladores. Cambió. No, pero es que cambió eso. Cambiaron las subjetividades. Cambiaron la manera de ver las cosas. Segundo, hubo cambios institucionales importantes. Y entonces, mi impresión es que aquí yo creo que pasado este momento, lo que va a venir es la percepción, sí, la diversidad, sí, yo he sido abusado, etcétera, pero necesito vivir
de alguna manera en común y necesito instituciones, no las que tenía. Y entonces va a venir el diálogo por las instituciones. A partir de decir, mire, ¿sabe qué? Hubo un momento, y hay que reconocerlo como dato, hubo un momento en el cual la violencia, el saqueo, la delincuencia, que podemos condenar, sin embargo, si no hubiera sido por ellos, que acompañaron, que estuvieron al lado de las movilizaciones que estaban por otro lado, sin embargo, si no hubiera sido por ellos, no se habían producido los cambios. Hay un momento en que la violencia, que uno tiene que condenar siempre. Sin justificarla, le digo. No, en el fondo hay que que marcar uno la diferencia. siempre tiene que condenar. Sí. Siempre tiene que condenarla. Pero hay un momento en que la violencia juega a favor de transformación. Pero con este costo. Y hay un momento, y hay un momento en que la violencia empieza a jugar contra esa transformación. ¿En qué momento estamos Empieza ahora? a jugar contra el movimiento. ¿En qué momento Yo creo estamos que estamos claramente en el momento en que va a empezar a jugar contra. Que la violencia no le hace bien, porque nadie va a tomar ahora decisiones positivas como las que se tomaron por efecto de la violencia. Entonces hay que eso pararlo. Pero para eso tienes que tener, y tienes que tener espacios. Espacios donde tú te puedas encontrar con el otro, no solo para decirle un insulto. Pero si le dices un insulto, que te pueda contestar. En ese sentido, la idea central que este país, por primera vez en su historia, va a tener, quiere tener, un proceso de generación de constitución, de institucionalidad, donde tú puedas decirle, no en un show del cómico, no en Twitter al político corrupto, se lo puedes decir al frente. Y él te puede contestar. Entonces, eso yo creo que es un avance enorme. Y al mismo tiempo yo creo que cambió el piso de los temas de igualdad. El estándar, claro. Cristian, ¿y cómo hacemos para mejorar el trato entre los chilenos? Es que ahí yo creo que hay una oportunidad de la empresa, porque si bien coincido completamente con el tema de la segregación escolar, que es algo que tal vez nos podemos demorar años en solucionarlo, afortunadamente en la empresa es un lugar de encuentro en la diversidad. O sea, hay hombres, hay mujeres, hay personas de todos los orígenes. Es tal vez, no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero es el lugar con mayor diversidad hoy. Por lo cual, si cambiamos ese espacio hoy, podemos tener avances rápidos. Y en ese sentido hay una apertura. Yo veo tanto en ICARE están organizando encuentros horizontales, donde no es que el jefe los llama a conversar, a que se junten y conversen de esto. Como tú decías al principio, antes no hablábamos de política, no hablábamos de religión. Bueno, ahora sabéis que tenemos que hablar. Tenemos que aprender a hablar de esas cosas, más allá de la diversidad, que puede generar conflictos, como decía Héctor. En el fondo, manejemos esos conflictos, pero hablemos. Entonces, había una apertura, ahora que todos han visto el problema, a conversar las cosas, y yo aprovecharía la empresa como ese lugar de encuentro para generar esos lugares, porque en el fondo tal vez no tenemos, más allá de lo que contaban, lo que se está sucediendo en Tranqui, en otros lugares donde todos nos estamos encontrando, y en mis mismos vecinos también, ahí me encuentro que antes. En el fondo, aprovechar esos espacios. Hoy día estamos todos abiertos a todo, entonces aprovechemos esa apertura de estar abiertos para transformar, para cambiar en todos los lugares. Bueno, y por lo mismo, a la vuelta de la pausa, vamos a hacer conclusiones, ¿les parece?, de cómo nos tratamos los chilenos, o cómo nos deberíamos tratar los chilenos, y de hecho lo podríamos cerrar con un abrazo grupal entre todos. Eso me gustó. Hacemos esta pausa, seguimos. Nos vamos a la isla Tranqui. No culpes de la noche, vamos y volvemos. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué te pillaron? Es que tienen que elegir un vocero para hacer la conclusión final de cómo nos tratamos los chilenos. O cómo mejorar. ¿Ah? Yo la Es elegí. que ¿En serio? Andrés ¿A sí quién tienes? tiene su favorita. Mi favorita. ¿A dedo? Sí. Amanda. Yo, la vocera. Chile que soñamos. Bien, vamos. ¿Quién el apoyo? ¿Quién el apoyo? ¿Cómo respetarnos Para mí es una más? ¿Cómo suerte de dialogar gurú. mejor? Bueno, no sé, ¿cuándo empiezo? Ahora. Ah, perfecto. Bueno, a ver, yo quisiera unir dos conceptos, ¿no? Que es el concepto de la educación, que ya lo hablé, y que es mucho más amplio de lo que se dice, y el concepto de la rabia. Mucho se ha sostenido que la rabia es una emoción negativa. Y la verdad es que no, es una emoción. Y todos adentro de nosotros llevamos rabia. Y la tenemos desde que nacemos. La rabia por haber salido del útero, ¿no? Ahora, esta rabia es preciso canalizarla. Y se puede canalizar positivamente, como el movimiento de los indignados, por ejemplo, o como el movimiento de los ciclistas furiosos. Es una rabia canalizada constructivamente. Si yo analizo en mí, yo tengo mucha rabia, rabia contra el maltrato animal. ¿Y cómo la canalizo? Bueno, tratando de aportar
a las acciones que se hacen para trabajar por el maltrato animal en este país. Ya, esa es una rabia positiva. La rabia va creciendo a medida que el niño va creciendo. Y llega un momento, a los 15 años, en que el niño se abre a la adolescencia, en que esta rabia ya está corporizada y pugna por salir. Y puede salir tomando dos caminos, no tiene otra opción. Y estos dos caminos pueden ser la rabia constructiva o la rabia destructiva. Y la rabia destructiva es violencia, ¿no? Ahora, esta rabia constructiva se construye a través de la educación. Y vuelvo a insistir, ¿no? Entre los 7 años y los 15 años son necesarias hoy día tantas acciones para poder que los chicos aprendan a convivir, ¿no? A mí me invitan tanto a hablar sobre buen trato, buena convivencia, y veo que las escuelas están llenas de carteles, trata bien a tu compañero, en fin. Pero yo veo cómo se les trata a los alumnos, ¿no? Y el trato al alumno todavía hoy día es un trato muchas veces denigrante, Amanda, por el poder del profesor. ¿Y sabe Entonces, qué? Lamentablemente el programa se nos acabó. ¡Qué Ay, rabia! ¡Ay, qué rabia! qué rabia. Pero Una rabia esa constructiva, por favor. hay que canalizarla, y lo voy a canalizar. Mándele besos a todos, lamentablemente. Bueno, quedamos hasta acá. Muy lindo Por hoy. mensaje de cierre. Pero, Sí. pero Y Mañana nos vemos. mañana nos vemos nuevamente, vamos a hablar de transporte y los dejo nuevamente ¿Cuál es el invitados al hashtag cómo nos movemos NSN con sus preguntas para que mañana hacemos. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Se por pasaron, venir. ¿ah? Que les vaya muy, pero muy bien. Un gusto. Ya. Aplausos espontáneos, muy bien. Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias.